Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Ahí? ¿Se escucha bien? Sí, ok. Buen día a todos. Lindo volver a encontrarnos, como compartíamos recién en el chat. Primer encuentro del año, de este 2021. Un encuentro, la verdad, muy interesante, con mucha audiencia y seguramente con muchísimas preguntas, con un tema que realmente nos genera muchos desafíos. Así que bueno, un gusto de vuelta volver a estar en este espacio. Hoy tenemos el grato honor de que nos acompañen especialistas en este tema, tanto del equipo especialista de Marval O'Farrell Mayral y también de empresas importantes como el Grupo Alicia y siempre yo tengo un problema con los nombres, ustedes ya me conocen, así que voy a ir leyendo para no hacer lío. Thomson Reuters, siempre me como alguno de los dos nombres de las empresas. Ahí Rodrigo se ríe, pues bueno, no lo logro, siempre le como un nombre a Marval. Así que bueno, hoy vamos a estar muy bien acompañados y con expertos que nos van a estar ayudando a entender un poco qué es lo que pasa con esta ley de teletrabajo. La verdad va a ser un encuentro diferente, no va a haber una presentación por parte de los oradores, sino más vale un debate. Vamos a tener una serie de preguntas y esperamos tener muchas preguntas de ustedes que podamos ir a lo largo del encuentro compartiendo con no solamente preguntas, sino aportes que también ustedes pueden hacer. Recién antes de la apertura hablábamos entre nosotros y bueno, esto tiene también todavía muchas aristas que no están completas. La ley de teletrabajo ya es una ley, tiene una reglamentación, la reglamentación es parcial, o por lo menos no toca todos los espacios que nosotros quisiéramos para tener claridad. Así que bueno, mucha tela por cortar, decía alguien hoy en la charla previa. Así que vamos a tratar de hacer una introducción cortita para que podamos darle el micrófono a ellos y poder empezar a trabajar. Antes de eso los quiero presentar. Voy a empezar por Walter Manco, que ya es habitual en nuestras presentaciones y nos ayuda mucho, es muy generoso en compartir su información muy a menudo, igual que Rodrigo Solá Torino, que bueno, es parte de la comisión y del equipo de recursos humanos acá en la Cámara, así que bueno, siempre agradecido. Y Jorge Rovilar, que no está tan habitualmente con nosotros, pero que agradecemos hoy tu participación, expertos en la materia y ambos asociados a Marval O'Farrell Mayral en el departamento de laborales, así que han estudiado mucho este tema y nos van a ayudar hoy bastante. Walter es abogado por la Universidad de Belgrano, con posgrado en Derecho de Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Católica, y está en Marval O'Farrell Mayral desde el 2014, y anteriormente en el estudio de Diego y Asociados. Jorge Rovilar es egresado de la UBA, previo a unirse en Marval O'Farrell, estuvo también asociado en AMZ Abogados, y también pasó por el sector público en el área en Mendoza, así que debe ser mendocino, imagino. Y después tenemos acompañándonos hoy especialmente a Fabián Rocco, que es también del Banco Galicia, jefe de asesoría de sucursales, entre otros cargos, y gerente de relaciones laborales y seguridad. Es licenciado en Administración de Empresa de la UBA y diplomado en Liderazgo en el IPA. Y por último, presento a Jorge Romanello, quien es gerente de Relaciones Laborales de Thomson Reuters, ¿sí? Desde 1994, ¿no, Jorge? Así que con mucha experiencia en esta área, formó parte también de Tanco, exportadora de lanas en el área del agro.
Así que bueno, tenemos un panel de expertos y de lujo para que nos ayuden a ver si podemos aclarar alguna de todas las dudas que tenemos. Yo en el último tiempo estoy hablando con un montón de colegas, tanto de la industria en la que yo me manejo, que es Haití hoy día, como de otras industrias. Y bueno, la verdad, muchas más preguntas que respuestas, así que, como nos acostumbra nuestra querida Argentina, muchas veces las leyes que salen no necesariamente están totalmente claras, así que bueno, vamos a tratar hoy de poner un manto ahí de un poquito más de claridad a todo esto. Le voy a pasar la palabra a Jorge Romanello para empezar el debate. Vamos a hacer esta modalidad. Vayan escribiendo en el chat todas las preguntas que quieran ir agregando, y en la medida que vamos avanzando en el esquema de trabajo que nos propusimos, vamos a ir incorporando y leyendo sus preguntas para que el panel las pueda ir contestando, así que no dejen de escribir, ¿sí? Bueno, correcto. Ante todo, buenos días a todos. Agradezco a la Cámara la invitación, y para romper el hielo, tanto para Jorge o Walter, yo iniciaría ¿a qué se llama ley de teletrabajo y a quiénes aplica? Sabemos todos que esto empieza a regir a partir del 1 de abril, pero ¿qué nos recomendarían hasta esa fecha? ¿Qué cosas podemos hacer o qué cosas no, diría yo, como para romper el hielo? Bueno, buenos días a todos. La verdad, Jorge, para romper el hielo, una destrucción total hiciste del témpano, así que la pregunta es muy jugada, muy concreta, así que vamos a comenzar. Permitime, más allá del saludo de buenos días, agradecer a Laura, a Karen, a la Cámara, a Mercedes, a todos los que integran la Cámara Argentino-Canadiense de Comercio, y especialmente a Rodrigo Solatorino, a quienes ustedes conocen, por la invitación. Es un placer para mí estar esta mañana compartiendo este espacio con ustedes. Bien, si tenemos que empezar a hablar de esto del teletrabajo, a quiénes aplica, y para completar un poco la pregunta que vos, Jorge, nos acabas de hacer, la vamos a estar contestando en conjunto, si te parece, con Jorge Rovilar, con quien tengo el placer de compartir el panel. Yo voy a comenzar diciendo, introduciendo de alguna manera el marco normativo, porque estamos hablando de teletrabajo y tenemos 3 normas que van a ser los pilares que rigen la actividad, ¿no? En primer lugar, la ley 27.555, que es la ley de teletrabajo. La conocemos desde agosto del año pasado, tuvo toda su discusión, quedó después sujeto a lo que iba a ser la reglamentación, que se conoció recién este año a través del decreto 27 de 2021, decreto del Poder Ejecutivo Nacional, donde se reglamentaron 11 de los 19 artículos de la ley. Y después finalmente nos encontramos con la resolución 54 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, que es la que, como bien vos decías anteriormente, la que establece la entrada en vigencia de la ley a partir del 1 de abril. Si tenemos que ver o definir de alguna forma, contextualizar el teletrabajo, nos podemos remontar históricamente al año 2012, donde aparecía la resolución 1552 de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que ya traía una definición concreta y específica de teletrabajo, que es la que recoge también la ley 27.555 en el artículo 2, y es la que se ordena incorporar al texto de la ley de contrato de trabajo en el artículo 102 bis. Hecho todo este tecnicismo, vamos a decir bien qué es ahora el teletrabajo, ¿no? Bueno, lo que nos vamos a encontrar cuando el legislador quiere atender el instituto del teletrabajo, que lo ve como una modalidad, lo apunta a la realización de actos, la ejecución de obras o la prestación de servicios que va a llevar adelante una persona, siempre que lo haga en su domicilio particular o en algún establecimiento que sea distinto al establecimiento del empleador. ¿Y qué va a tener que utilizar aparte como para estar inserto dentro de este esquema de teletrabajo? Va a tener que estar utilizando tecnologías de información y comunicación. Ese es el concepto general. Si vamos a atender a quiénes aplica, o sea, si hoy tenemos que ver, como bien vos decías, para romper el hielo, a quiénes aplica, yo seguiría esta línea del marco normativo que venimos trazando hasta acá, porque es la reglamentación la que nos dice puntualmente a quienes no aplica la ley de teletrabajo, ¿no? O sea, me parece que la excepción queda mucho más claro que la inclusión. Todos los que no están excluidos van a estar en curso dentro del régimen de la ley, y los exceptuados por la reglamentación son las tareas que se presten en algún establecimiento de un cliente con el cual el empleador habitualmente presta servicios. Ese no va a estar alcanzado por la ley de teletrabajo.
Después, la reglamentación también hace una referencia a esas tareas que la persona las pueda llevar a cabo en forma esporádica y ocasional, que si bien no están definidas ni en la reglamentación ni en ningún otro contexto, sí las podemos comprender o interpretar como aquellas tareas que se den no por una situación voluntaria, sino por algo extraordinario, de la cual el trabajador o la trabajadora vayan a prestar estas tareas accidentalmente y no con un sentido de permanencia en el tiempo que perdure, sino por una situación extraordinaria. Y después también contempla la reglamentación lo que se establece como por alguna circunstancia excepcional, ¿no? Y acá recuerdo, por eso me gusta siempre en este tema compartirlo con Jorge Robilart, porque cuando salió la reglamentación, el primero que yo recuerdo que detectó esta situación en atención a la pandemia que estamos atravesando actualmente, fue Jorge, que me dijo, ojo, acá esta situación, esta circunstancia excepcional, cómo juega de cara a lo que es la pandemia y a partir del 1 de abril, si vamos a estar con alguna o con cierta posibilidad de decir no hay teletrabajo, sino que estamos ante la circunstancia excepcional que contempla el propio artículo de la reglamentación o estamos dentro del régimen de teletrabajo. Así que para la finalización de la pregunta, de esa parte que vos me hacías recién, Jorge, le voy a dar la palabra a Jorge Robilart para que continúe con este punto. Jorge, ¿me escuchás? Bueno, no sé si estaré ahí. Perdón, buen día. Buenos Ahí está, días, Jorge. gracias a Karen, a Laura, a Mercedes, a toda la Cámara, a Rodrigo por la invitación y por sumarme a estas charlas de la Cámara Argentino-Canadiense de Comercio. Miren, la verdad que sí, cuando salió la reglamentación dijimos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Llegamos a una conclusión después de debates y horas de debate entre muchos colegas, diciendo, miren, el gobierno sabe perfectamente que la situación de la restricción al uso del espacio físico y las distintas normas sanitarias que prevén esto están vigentes, porque son dictadas por el mismo gobierno. Por lo cual, si realmente decidió que la entrada en vigencia fuera a partir del 1 de abril, terminamos pensando y determinando en nuestra interpretación legal que efectivamente esto aplica a partir del 1 de abril, independientemente de la causa por la cual ese trabajador está trabajando en forma remota o teletrabajando. Entendemos que hay opiniones razonables que pueden decir, no, mire, mientras dure, si el motivo del teletrabajo es la pandemia, la norma no aplicaría. Pueden escuchar voces, tienen algo de razonabilidad claramente, nosotros opinamos que no, que efectivamente a partir del 1 de abril, todo aquel que teletrabaje, salvo que lo haga en forma esporádica o por alguna cuestión excepcional, como decía recién Walter, a ese trabajador se le aplica todo el régimen del teletrabajo. Ahora bien, un resumen a modo de hiperpracticidad. Teletrabajan los que antes trabajaban en la oficina y ahora no. ¿Está? Y ahora trabajan desde la casa. Este es el modo más fácil de determinarlo. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier ingeniero de campo que antes no trabajaba en la oficina, pasaba algunas horas o algunos días y luego se dirigía al domicilio del cliente a realizar su actividad. Un agente de propaganda médica que pasaba por el laboratorio, pero que en realidad su tarea era específicamente la propia del marketing, de la promoción de los medicamentos en los consultorios, en los centros de salud, en los hospitales. Todos esos no son teletrabajadores, ¿no? El tema es la naturaleza de la prestación que realizan. Esos no están trabajando en forma remota con tecnologías de la información, están trabajando en lo del cliente haciendo su tarea específica. ¿Sí? Por lo cual, para redondear, vuelvo sobre lo primero, los que antes trabajaban en la oficina y hoy hacen la misma tarea pero desde la casa. ¿Sí? Creo que es un buen concepto muy práctico. Esos son teletrabajadores, el resto no. El viajante de comercio no es teletrabajador, aunque trabaje fuera del establecimiento. Él está vendiendo, está ofreciendo suscripciones de la ley, por ejemplo. No está teletrabajando. ¿Sí? El que está teletrabajando es el administrativo, es el de los grupos de soporte
O en el sector IT, por ejemplo, que está desarrollando, pero desde la casa, en vez de hacerlo desde las oficinas centrales de la compañía. Pero te entra un cambio importante ahí, porque, por ejemplo, era una cosa muy frecuente en la actividad IT que vos mencionás, Sí. que la gente trabajara 3 días desde la casa. Es más, si no le dabas 3 o 4 días de la casa, no venían a no te aceptaban una propuesta laboral. Sí. Bien. Y esa era la condición normal y habitual. Así que ese Sí. trabajador que antes lo tenía como beneficio, por lo que te entiendo, ahora es un teletrabajador, porque trabaja Sí. desde la casa con tecnología de la compañía, o sea, viró en su modalidad de trabajo. Sí, de algún modo, Karen. Ese trabajador que antes le llamábamos que tenía el beneficio de home office de determinados días a la semana y demás, hoy va a ser exactamente lo mismo, pero esos días que está trabajando desde la casa, igual que antes, si no hay un cambio en la realidad prestacional, durante esos días le va a ser aplicable todo el régimen del teletrabajo. Lo que antes, el régimen anterior, ¿cuál era? La política interna de la compañía, lo que se hubiera pactado en estas políticas de home office, que estaban no solo en el sector IT, si bien era por ahí uno de los sectores que más la utilizaba, de algún modo estaba reflejada en un montón de actividades, o en casi todas, porque era una tendencia, ¿no? Lo que pasa es que a partir de la pandemia, cuando los distintos sectores vieron que, si bien algunos opinan que este trabajo remoto afecta a la creatividad, que es necesario que los compañeros de trabajo, los grupos de trabajo se encuentren físicamente por X razones, sí han advertido que la productividad es igual o superior. Por lo cual, claramente, la realidad pre-pandemia, entendemos que no vamos a volver a esa misma realidad, que hoy se ha desarrollado por la fuerza de las circunstancias estos nuevos mecanismos de prestación remota. Pero claramente, el que antes era un trabajador de home office con un beneficio X por una política interna, hoy va a poder seguir siéndolo, tal vez más, incluso que antes. Esto digo cuando volvamos a la normalidad, ¿no? Todavía estamos en una situación de excepción, ¿no? Una situación extraña, con algunas limitaciones. Pero cuando volvamos va a depender de las nuevas políticas que cada compañía vaya a implementar, pero adecuadas a este nuevo régimen legal. Este régimen va a ser aplicable a quienes trabajen todo el tiempo desde su casa o a quienes lo hagan parcialmente, en esta especie de mixtura entre presencialidad y virtualidad. Y Jorge, para concluir con el tema de la pregunta, ¿nos recomiendan hacer algo? Te diría que es lo que está ocurriendo en la práctica en el mercado. Estamos revisando y trabajando en los acuerdos individuales de teletrabajo porque hay un elemento esencial en la ley que es la voluntariedad, ¿no? El trabajador tiene que manifestar voluntariamente su intención de teletrabajar ante el ofrecimiento del empleador. Sobre eso y qué hacer a partir o antes, digamos, del 1 de abril para llegar a tiempo con la entrada en vigencia de la norma. Trabajamos sobre las políticas de teletrabajo para que estén en compliance con la ley 27.555. Recomendamos también rever estos acuerdos individuales que vayan a suscribir con cada una de esas personas que teletrabajen. Y obviamente a lo largo de la charla vamos a estar viendo también la provisión de elementos. Estamos trabajando también en qué elementos se tienen que entregar y qué constancia tiene que tener el empleador sobre eso, en respuesta a la pregunta que nos hacías de cara al 1 de abril. Sí, y una última cosita, lo que sí estamos aconsejando es, independientemente de que, reitero, a partir del 1 de abril el régimen aplica a todo lo que estén teletrabajando, al menos durante el tiempo que estén teletrabajando, estamos aconsejando que se comunique formalmente a todo el personal que el teletrabajo que está ocurriendo hoy es en virtud de la situación de excepción por las normas sanitarias y por las políticas de las compañías tendientes al cuidado de la salud de sus trabajadores. Y que una vez que estas circunstancias desaparezcan, volveremos a la presencialidad o semipresencialidad de acuerdo a las políticas de la compañía. ¿Por qué estamos aconsejando esto? Para evitar que un teletrabajador eventualmente dentro de 3 meses, 4 meses nos diga, no, mire, usted no puede hacerme volver a la oficina, porque estoy teletrabajando desde el 1 de abril, esta es mi modalidad. No.
Esta no es por voluntad ni de la empresa ni del trabajador, sino estamos hoy, al menos, y entendemos que durante 2 o 3 meses más, como mínimo, trabajando de este modo, con esta modalidad, en función de estas normas sanitarias y el cuidado de la salud. Solamente para eso estamos aconsejando que se reiteren o se hagan estas comunicaciones en general, pero claramente es el tiempo que sugerimos que se aproveche para revisar las políticas pensando en la nueva normalidad, a partir de la eliminación de las restricciones sanitarias, cuando, si Dios quiere, pase toda esta situación que nos afecta tanto como es la pandemia. Perdón, Jorge, te hago una pregunta respecto a esto que vos estás diciendo. Sí. Esta comunicación que vos estás recomendando Sí. muy atinadamente, ¿no? Decir, ok, a ver si entiendo bien, ¿no? Para ver si comprendí lo que vos recomendás. 1 de abril la ley de teletrabajo va a estar vigente. Entonces, claramente, suponte, pongo un ejemplo, ¿no? Yo voy a tener un grupo de trabajadores que no va a poder volver a la oficina quizás todavía porque la ciudad no me dio la habilitación para poder mandarlos, o porque no me alcanza el edificio de acuerdo a la regulación habitacional que hoy nos permite la pandemia. Entonces yo, para suplir eso, digo, te informo que vamos a estar en esta modalidad mixta, por lo menos hasta el 16 de junio, invento, ¿no? Por Sí. la situación pandémica que no nos permite volver a todos a la oficina. En tanto en cuanto podamos volver todos a la oficina, así lo haremos. Para que no... Así lo haremos. Sí, dale. No, discúlpame, pensé que habías terminado. No, es que así lo haremos de acuerdo a las políticas de la compañía y a lo que acordemos con vos, ¿no? Okay. Pero decir, estamos en un stand-by, que eso no quiere decir que no aplica la ley a partir del 1 de abril, aunque esté teletrabajando por la pandemia, ¿sí? Pero no, esto es para evitar que algún pícaro tenga por consolidada, ¿sí?, una situación de que su prestación va a ser para siempre todos los días de su casa. No, esto es por la pandemia. Una vez que termine la pandemia, volveremos a la prestación presencial o semipresencial de acuerdo a las políticas y a lo que convengamos en ese momento. Nada más que para establecer la causa por la cual hoy está teletrabajando 5 días por semana. Ok. Todavía no reglamentó, o no sé, quizás sí, para sacar una duda, todavía no está reglamentada en el Ministerio de Trabajo el artículo que dice que vos tenés que registrar el modo de teletrabajo con tu empleador, con tu empleado, perdón. Hay algo, Walter. ¿Hay algo? Sí, a ver, no es que no está reglamentada, la reglamentación en ese sentido, a mi juicio, es clara. Lo que pasa es que todavía no está, hay un sentido organizacional por parte del Ministerio de Trabajo que todavía no terminaron de definir dónde se van a tener que llevar adelante las presentaciones, pero a partir del 1 de abril, con la gente que esté bajo el régimen de teletrabajo, va a haber que informarlo y presentarlo al Ministerio. Sí, parece como algo lógico y coherente por parte de la reglamentación que delega en las distintas oficinas del Ministerio de Trabajo a nivel provincial y nacional la posibilidad de recoger información sobre esto, porque si bien es autoridad de aplicación del Ministerio de Trabajo de la Nación, de la ley, recabar toda esta información iba a ser prácticamente imposible con todas las personas que eventualmente estuvieran teletrabajando. Así que en la medida en que comience a regir la ley a partir del 1 de abril, los empleadores van a tener que empezar a informar la nómina de teletrabajadores y hacer las presentaciones en el Ministerio de Trabajo. Sí. Perdón, además hay que hacerla en la RT, ¿no? Digo, como sí, eso. Pero eso lo veníamos trayendo desde antes, ¿no? Lo traíamos desde antes, pero hay que eso también no cambió. Ese doble registro o esa doble información. Lo que hoy se hace ante las ART, indicando el listado de trabajadores y lugar de prestación, es lo mismo, o casi lo mismo, que va a haber que registrar directamente ante el Ministerio de Trabajo. Exactamente. Lo que falta, Karen, es la herramienta en el Ministerio para recibir la información. Pero nada más que eso, la obligación está clara y
y está vigente a partir del 1 de abril. Ok, pero no hay todavía un canal para que lo podamos hacer. Ok. Correcto. Bueno, buen día a todos los que están, los participantes y los presentes. Yo quería abrir otro foco también, seguramente por ahí ya queda alguna otra consulta para después ver en el espacio de preguntas que hay disponible, pero quisiera abrir otro foco también, que es cómo se compatibiliza el famoso tema que surgió de conexión digital, ¿no? Todo el tema de la jornada flexible con las tareas de cuidado, ¿no? Y algo que a veces cuando hablas con colegas o algo, parecería que la persona que teletrabaja tiene más derechos que la persona que está en la oficina, ¿no? Es algo que a veces sobrevuela eso. Entonces quisiera preguntarles a ustedes su mirada al respecto. Gracias, Fabián. Voy a tratar de ser breve, así podemos abarcar la mayor cantidad de preguntas posibles. Con esta pregunta, este tema que introducís vos, o sea, el tema de, por un lado, desconexión digital y tareas de cuidado, porque cuando hablamos de la ley de teletrabajo no podemos dejar de tratar el tema de la desconexión digital referida a la posibilidad, el derecho que tiene el trabajador de, una vez cumplida su jornada de trabajo, desconectarse para recomponerse, descansar y recuperarse lo que fue la jornada de cara a la jornada siguiente. Recogiendo los comentarios que hicieron varias cámaras empresariales, grupos de empresarios, el Ministerio de Trabajo, digamos, al reglamentar la ley, tomó estas recomendaciones y estableció la posibilidad de que se puedan remitir determinadas comunicaciones cuando la compañía, digamos, la empresa o el empleador aplique distintos usos horarios en su actividad. También ante situaciones de necesidad, siempre que esa necesidad se pueda acreditar de manera objetiva, que no sea algo arbitrario ni caprichoso por parte del empleador, y eso la verdad que no generaría en principio, de acuerdo a lo que es el texto de la reglamentación, una situación contingente. Ese es el derecho que tiene, por un lado, la persona que teletrabaja, digamos, a desconectarse al cumplir la jornada. Y por otro lado nos encontramos con este tema que también introducís vos, que es un derecho, que es el derecho de las tareas de cuidado, ¿no? La persona que teletrabaja aparecen con estos derechos ahora consagrados por la 27555 y la reglamentación, referidas a el cuidado de menores de edad, menores de 13 años, personas con algún tipo de incapacidad o discapacidad, y para los adultos que estén al cuidado de adultos mayores. Frente a estas situaciones, y en la medida en que el marco de la buena fe le impone al trabajador a darle aviso al empleador de que va a llevar adelante estas tareas, empezamos a encontrar acá uno de los puntos más importantes, a mi juicio, referido a lo que es la ley y la reglamentación, porque habrán notado de la lectura de la ley que muchos de los puntos han quedado abiertos a lo que es la negociación colectiva. Una de las críticas que recibía la norma era, bueno, pero se hace mucho foco en la reglamentación vía negociación colectiva, cuando en realidad hay un gran universo de trabajadores que no están ni alcanzados por un convenio colectivo de trabajo, son fuera de convenio y no van a tener la posibilidad de quedar incursos dentro de esta reglamentación convencional. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, también acá lo que se aplica, como hablábamos anteriormente, son los principios rectores del derecho del trabajo, ¿no? Solidaridad, colaboración y buena fe sobre todas las cosas. En el marco de ese principio de buena fe, en la medida que todavía no exista una reglamentación, que a la fecha no hay ningún convenio colectivo de trabajo que haya establecido una reglamentación específica sobre este tema, lo que va a poder hacer el trabajador que tenga a su cargo estas tareas de cuidado es coordinar con el empleador los lapsos en los cuales va a tener que llevar adelante estas tareas de cuidado y para después poder completar su jornada habitual. Lo que no establece la reglamentación es de cuánto tiempo se va a poder establecer se van a poder establecer esas tareas, ni tampoco cómo se va a tener que llevar a cabo esta compensación de acuerdo a los tiempos, a las horas y a esta desconexión digital que hablábamos anteriormente. Entiendo que vos también hacías referencia a la jornada flexible como sobre aquello de, bueno, si llevó adelante, no sé, 4 o 6 horas de cuidado, después cómo las compensas y aparte tiene que tener horas de descanso entre una jornada y la otra. Es un tema que hasta el momento no ha quedado reglamentado con precisión, pero en el marco de la buena fe lo que se tiene que prevalecer, lo que tendrá que prevalecer, mejor dicho, es que el empleador
no le impida este derecho al trabajador, porque se lo va a considerar en tal caso como un acto discriminatorio, y que se pueda llevar adelante la tarea de cuidado con todo este grupo de personas que les comentaba anteriormente. Bien, yo agrego un comentario que lo tomo desde las consultas de distintos clientes y desde cómo algunos gerentes de recursos humanos están pensando este tema de la desconexión digital y el conectarse o no con el teletrabajador fuera de su jornada de trabajo. Escuché dos versiones. Una gerente me dijo, yo lo que estoy haciendo es dejar los mails en bandeja de salida, por ejemplo, cuando trabajo fuera de horario, y al inicio de la jornada distribuyo. Esa era una realidad, dice que piensa que puede ser, y en otros casos, directamente, cuando se le remita fuera de la jornada de trabajo una comunicación, en el mismo email donde se remite la comunicación, aclararle, esto deberá ser contestado al inicio de tu jornada laboral, ¿no? Como aclarándole que no estamos con esta comunicación pretendiendo vulnerar el derecho a la desconexión digital, sino solamente es organización de la tarea, respetando tal vez la jornada flexible esa que tiene ese mismo gerente o ese mismo mando medio que está mandando esta comunicación o requiriendo la realización de una determinada tarea. Mientras esté con alguna de estas previsiones, ¿no? Aclarando esto. Además, creo que esto tiene que estar reflejado en las políticas de la compañía, ¿no? Que el trabajador no está obligado, salvo un caso de extrema urgencia, a contestar en los requerimientos fuera de su jornada de trabajo. Esto es, insisto, muy aconsejable que en las políticas de la compañía y en los contratos individuales esté expreso, ¿no? Tengamos en cuenta, solo como dato, que cuando el trabajo era presencial, ningún trabajador estaba obligado a contestar requerimientos fuera de su horario de trabajo. ¿Sí? Por lo cual, este derecho a la desconexión digital, digamos que es nuevo porque es nueva esta realidad, que la conexión es digital. Pero tengamos presente que ningún trabajador por el régimen general está obligado a hacer horas extras, por lo cual tampoco estaba obligado a contestar ningún requerimiento fuera de su horario de trabajo. ¿Se hacía así? Claro que lo hacíamos. Por supuesto, porque hay cuestiones de responsabilidad personal, de responsabilidad profesional, de diferentes cuestiones. ¿Qué va a suceder de aquí en más? Y también va a seguir existiendo. ¿Estamos? Pero tengamos presente que la ley, desde este punto de vista, viene a reafirmar que también en esta modalidad, hay una jornada y hay que respetar en lo posible la extensión de esta jornada. No, creo que no hay que magnificar tampoco esta cuestión. Es una cuestión, insisto, similar a la anterior y que va a depender ni más ni menos que de la cultura de trabajo que cada compañía quiere implementar, ¿no? Modernamente sabemos que no es lo mismo hoy que un siglo y medio atrás, donde la cantidad de horas era la que hacía la productividad. Hoy sabemos que no, que jornadas de 14, 15 horas son improductivas, en términos generales, salvo alguna excepción, pero como normalidad. Por lo cual, insisto, también un poco, creo que esto nos tiene que hacer reflexionar sobre esta cultura de la extensión de la jornada, de la productividad, en realidad, que se puede lograr dentro de una jornada de 8, 9, 10 horas. Y para el más conservador, ¿no? que quiere evitar todo tipo de contingencia, le puede decir a los trabajadores, si les da las herramientas, apaga el teléfono celular a tal hora, porque te lo estoy dando yo, es una herramienta de trabajo, y tenés prohibido conectarte a la PC después de tal hora. Son mecanismos que existen, los van a poder aplicar. Ahora, como decía Jorge, la ley lleva la lógica, el legislador lleva la lógica de la ley de contrato de trabajo, así como en la tarea presencial se pueden realizar horas extras, en el teletrabajo también. También, porque, claro. o sea, estas horas que se presten
siempre teniendo en cuenta, ¿no?, el régimen de jornada vigente de la 11.544, de la ley 11.544, en la medida que exceda el límite máximo de jornada, va a tener que pagar horas suplementarias de ese empleado. Así que bueno. Es como dice Jorge, es la reafirmación de lo que tenemos en la ley de contrato de trabajo en una modalidad diferente. Por ahí no hay que horrorizarse tanto de esta parte, ¿no? El tema es cómo llevarlo adelante, o evitar, como decía alguno de ustedes antes, evitar el aprovechamiento, ¿no? El que usa de hacer horas suplementarias para después hacer algún conflicto. Cuidarnos en este sentido de salud. Sí. Tenemos algunas preguntas más, creo que de Rocco y de Jorge. No sé, Jorge, si querés vos. Porque también hay un montón de preguntas de la audiencia. También ustedes vayan pegando una mirada a las preguntas de la audiencia para si las quieren irme echando. Continuando un poco con la pregunta que... Perdón, continuando un poco con la pregunta que hiciera Fabián y que contestara Walter y Jorge, la ley también introduce la reversibilidad. ¿Esto de qué se trata? ¿Cómo es la operatoria, ¿no? O sea, porque es un tema candente también. Y los empleados y empleadores tienen los mismos derechos. O sea, yo sé que esto es algo que está dando mucho que hablar, ¿no? O sea... Walter, no sé si me podés ayudar con esto. Sí, a ver, sobre la reversibilidad es un derecho también que está contemplado en la ley y que la reglamentación por lo menos viene a traer un poco más de claridad en cómo se tiene que aplicar este régimen, ¿no? La reversibilidad es el derecho que tiene el trabajador, la persona que teletrabaja, a requerir al empleador con una causa que sea sobreviniente y fundada el hecho de volver a la presencialidad, su decisión de volver a la presencialidad, ¿sí? Esto lo tiene que preavisar, lo tiene que manifestar la persona que teletrabaja a su empleador, y después la reglamentación lo que establece es que el empleador, en la medida de sus posibilidades, va a tener que llevar adelante esta reversibilidad. Y ahí entramos en las medidas de sus posibilidades, ¿no? Porque hoy, recién Karen contaba, bueno, ¿qué pasa si no tenemos los protocolos habilitados, si no tenemos el establecimiento en condiciones como para que la gente vuelva a prestar servicios? Bueno, tanto la ley como la regla... el establecimiento. O si no bueno, tenemos casos de clientes... Tenemos casos de clientes que han cerrado la oficina. En ese caso, bueno, algunos han optado por comunicar el cierre de la oficina, como para decir, bueno, en la medida que vos quieras regresar al lugar donde prestabas tareas en forma presencial va a ser de carácter imposible o de cumplimiento imposible. Y otros han optado por no comunicarlo. También hay compañías que se han achicado, han reducido su estructura edilicia y bueno, en base a eso están viendo cómo readecuar ese espacio de trabajo para aquellas personas que eventualmente el día de mañana vengan o regresen a la presencialidad. Pero volviendo al tema de la ley y la reglamentación, lo que les quería decir es, el empleador va a tener que también en el marco de la buena fe decir si puede o no puede darle estas tareas. ¿Cómo lo tiene que dar? En primer lugar, en el mismo establecimiento donde esta persona que teletrabajaba prestaba tareas en forma presencial. Si no puede hacerlo y dispone de varios establecimientos, todavía la ley es ambiciosa, ¿no? Y la reglamentación como que hay empleadores con muchos establecimientos para albergar a sus trabajadores, lo tiene que hacer en aquel que resulte el domicilio más próximo de esta persona que teletrabaja. Y bueno, en la medida que tenga algún tipo de imposibilidad, lo va a tener que manifestar. Y el lapso, que digamos lo pone como una suerte de deadline, la reglamentación es de 30 días, ¿no? Dentro del marco de la buena fe, dentro de esos 30 días, el empleador debería comunicarle a la persona que teletrabaja si va a llevar adelante la reversibilidad o no lo va a hacer. Después podemos tener también la concurrencia de varios pedidos en la medida en que existan siempre lo mismo, ¿no? Causas fundadas y sobrevinientes a la aceptación voluntaria al régimen de teletrabajo, cómo tendría que proceder ese empleador. Bueno, lo que no podemos escaparnos acá, y yendo ya a un sentido un poco más práctico, a las facultades de organización y dirección que tiene el empleador, que las conserve, que no son ni derogadas ni limitadas por la ley de teletrabajo. Entonces, en la medida que ese empleador considere que las tareas van a ser prestadas de alguna forma mejor con la presencialidad de uno de esos recursos o de alguno de esos colaboradores y teletrabajando por otros, lo va a poder llevar a cabo en la medida en que no sea determinado de modo arbitrario, ¿no? Lo que hay que evitar es
la discriminación, la arbitrariedad y tener una causa fundada que acredite por qué se adoptó o se tomó esa decisión. Un mínimo comentario. Tengamos presente que la reversibilidad rige exclusivamente a aquel trabajador que fue contratado para trabajar en forma presencial y que por un acuerdo de partes pasa a prestar servicios remotos, total o parcialmente. ¿Tá? No rige la reversibilidad quien pacta desde el inicio de la relación laboral que su trabajo va a ser remoto, total o parcialmente. Para ellos salvo que esté en el contrato individual. Salvo que se pacte libremente, pero digo, no, esto es para quienes trabajaban en forma presencial, dan su consentimiento para trabajar total o parcialmente en forma remota, conservan el derecho de revertir ese consentimiento. ¿Sí? Pero aplica nada más. Hoy, claro, hoy estamos pensando que por ahí es el universo completo, ¿no? Pero esto comienza el 1 de abril, no termina el 1 de abril, ¿no? Comienza la ley y va a haber contrataciones posteriores al 1 de abril. Sí, hay que ser inteligente de cómo, también hay que tener para realizar después del 1 de abril. Claro. Cumplirlos, claro. Por lo menos alguna clase. Libertad de formas y claramente no es necesario tener un contrato de trabajo firmado. Pero en general aconsejamos que determinadas cláusulas, que no sean las que están en la ley, si se firmen, si se pactan al inicio. Por ser una modalidad distinta a la prevista en general por la ley, sí lo vamos a tener que hacer por escrito. Entonces, cuando lo hagamos por escrito, ahí vamos a pactar con el trabajador cuáles son las mejores condiciones y qué derechos se reserva cada una de las partes. Y lo que vos preguntabas, Jorge, si el tema de la igualdad de condiciones entre empleador y trabajador, bueno, la normativa no lo prevé expresamente, prevé el derecho a la reversibilidad, ahora reglamentado por la reglamentación, solamente para el trabajador. Esto no implica que cuando pactemos con el trabajador la modalidad total o parcial de trabajo remoto, que el empleador no se reserve, ¿sí?, la facultad, cuando hubiera razones, en los mismos términos que el trabajador, ¿no?, objetivas y sobrevinientes, que hagan que tenga que volver. ¿Por qué? Porque el trabajo remoto no funciona, no es productivo, por ejemplo, ¿no?, una realidad. Sí entendemos que va a ser lícito que esto lo pactemos cuando pasemos de la modalidad presencial a la modalidad total o parcialmente remota, en qué condiciones el trabajador estaría obligado a volver a prestar servicios en forma presencial. ¿No está previsto en la ley de teletrabajo? Es cierto. ¿Entendemos que se puede hacer? Sí. Siempre y cuando respetemos los principios generales de la materia, que son la razonabilidad, las cuestiones objetivas, la proporcionalidad, o sea que no haya capricho. Digo, que no se utilice, no, te portaste mal, volvés a lo presencial, no como sanción, sino que realmente obedezca a una cuestión organizacional o de dirección de la producción. Ok. Estás sin voz, Karen. Ahí está. Sí, está como funcionando raro esto. Vamos con tu pregunta, Fabián, ¿no? Me parece que seguías vos. Sí. Así Sí, llegamos a todas. Perfecto. Yo estaba mirando los chats y las preguntas de la gente y Sí. dejo también otro tema. Un tema que no tocamos por ahora y que por ahí estaría bueno es el tema de los gastos. Si bien la ley ya habla de que va a ser la modalidad de reintegro de gastos y que va a estar sujeto a la convención paritaria de la actividad, bueno, un poco la opinión de ustedes es, bueno, si hay que ver si la convención paritaria de la actividad comienza y se estipula ahí el gasto, en teoría debería ahí fijarse el monto. Bueno, la pregunta sería ¿qué pasa si eso no ocurre? Por un lado, porque hay alguna pregunta también de eso en el chat, y hay otras preguntas, de por ahí un tema que lo tocamos, pero quizá estaría para darle otra pregunta que habla sobre, bueno,
si en este contexto de pandemia, ¿cómo blindar de alguna forma ese comunicado o acuerdo con esto que mencionamos al principio de, che, hoy no es que sos teletrabajador, sí, sos teletrabajador, pero sí es de forma obligada y forzada por la pandemia, ¿no? O sea, ¿cómo blindarlo de alguna manera para que esa persona el día de mañana, terminada la pandemia, o el ASPO o el DISPO, puede decir que es un derecho adquirido? Y otro tema que también quedó es, ¿qué sugieren? ¿Un contrato individual con las personas o una comunicación masiva? Y les Sí, dejo estos temas para pilotearlos. estaba viendo también las preguntas del chat para darle un orden al sentido de las preguntas que acabas de formular. Yo lo que diría, Fabián, sería lo siguiente. Bueno, en primer lugar, hablábamos al principio de que la primera pregunta que nacía cada vez que recibíamos una consulta de teletrabajo es ¿qué va a pasar a partir del 1 de abril? Y la segunda que sigue esta primera es, bueno, y el tema de compensación de gastos. ¿Qué es lo que tengo que reintegrar? ¿Qué es lo que tengo que pagar? ¿Hasta cuándo? ¿Y qué incluye? Sobre eso, lo primero que tenemos para decir es que tanto la ley como la reglamentación no establecen ni una fórmula, ni han listado cuáles son los gastos que se tienen que compensar, con lo cual entramos a la interpretación de que los gastos que representen la tarea de teletrabajo van a tener que ser compensados por el empleador. Como bien vos decías, esto está librado, este espacio quedó para la negociación colectiva, es decir, las empresas, las cámaras van a tener que negociar con cada uno de los sindicatos la forma en la que se lleve a cabo esta compensación de gastos. Ahora, si me preguntás si hoy tenemos algún convenio colectivo de trabajo que haya regulado esta compensación de gastos, te diríamos que no hay ni uno solo. Sí, estamos viendo que comenzó a trabajarse en una agenda en forma conjunta entre cámaras y sindicatos o federaciones para ver cómo van a empezar a negociar los conceptos que van a tener que estar alcanzados por la compensación de gastos. Obviamente no vamos a poder escapar de lo que sería la compensación de gasto por la conexión a Internet y el gasto de luz, donde no hay ningún tipo de discusión al respecto. Después la agenda abarcará o contemplará algún que otro gasto que aparezca, fruto de lo que sea la negociación. En base a eso, ¿qué es lo que tenemos a hoy? Si nosotros nos remontamos mañana, fuese 1 de abril y decimos, bueno, ¿qué tenemos que empezar a compensar en el marco de la ley? Y decimos, bueno, en primer término, lo que surge del convenio colectivo de trabajo que acabamos de decir, no hay nada, ¿sí? No hay norma de convenio colectivo, pero supongamos que de acá al 1 de abril aparece alguno y nos encontramos dentro de esa actividad, o los trabajadores que están prestando tareas de teletrabajo se encuentran amparados bajo el paraguas de esa norma colectiva, vamos a tener que aplicar como empleadores esa norma tanto para el personal convencionado como para los fuera de convenio. Ante la ausencia de regulación, nosotros lo que recomendamos es establecer un monto fijo, un monto diario fijo, que contemple lo que sería el gasto de una conectividad a Internet y el gasto de lo que sería el consumo de energía eléctrica. Jorge estuvo trabajando con parte del equipo del estudio en lo que sería el estudio, el análisis y la estimación de cuánto representa en términos generales el costo de conectividad y el costo de energía por día de teletrabajo, y somos de la idea, de la opinión de que esta suma se pague por igual a todas las personas que teletrabajen independientemente del lugar de donde lo hagan, ¿sí? O sea, pues sabemos que el valor de la energía eléctrica no es lo mismo en distintas jurisdicciones, en distintas regiones, al igual que los servicios de los proveedores de Internet, algunos en el marco de la mayor velocidad de conectividad pueden ser más onerosos que otros. Eso respecto a lo que era el tema de conectividad, de gasto de compensación, perdón. Jorge después les puede ampliar el tema de estos cálculos en las estimaciones que estuvo trabajando. Y la otra pregunta que había formulado, por favor, ¿me repetís? Perdón. No, y ese era un tema, ¿no? Cómo suplir mientras estuviera la negociación colectiva. Y después el otro tema que hay varios chats al respecto es qué pasa con el tema de hoy somos o son teletrabajadores todas las personas a partir del 1 de abril que trabajan fuera de sus oficinas, pero bueno, ¿cómo blindar ese acuerdo o comunicación para que eso no sea ya un derecho adquirido y de alguna forma decir, bueno, hoy son teletrabajadores, pero sí, solo sí, porque hay una norma superior en donde tenemos que las empresas preservan la salud, solamente tenemos las restricciones para moverse. Entonces, hoy no es que las empresas pueden
en forma voluntaria decir quién sí y quién no, sino que hoy hay una norma superior por un tema de salud pública. Entonces, ¿cómo blindar eso? Y después lo otro es, ¿qué sugieren? ¿Hacer mientras tanto contratos individuales o comunicaciones pseudomasivas? Bueno, ese es el punto, ¿no? O sea, la interpretación de la norma es de el sentido, si salgo a hacer los acuerdos individuales, como empresario, como empleador, estoy metiendo a toda la gente en el régimen del teletrabajo, porque ese acuerdo individual es el que está estableciendo la norma en sí misma. No voy a poder escapar de eso. Lo que hablaba Jorge anteriormente estaba referido a un sentido como el que bien exponías vos recién, referido a la comunicación. Es decir, la compañía sale a informar que en el uso de sus facultades, no lo va a hacer tan técnico, ¿no? Pero en el marco de las facultades de organización y dirección, tomó la decisión que con el afán de preservar la salud, van a continuar prestando tareas de la misma forma en la que venían prestando tareas hasta ahora, sin mencionar ni la palabra teletrabajo, ni la 27555, ni ninguna situación particular. ¿Por qué? Porque, bueno, hay un sentido de permanencia en este régimen que está dado por la excepcionalidad producto de la pandemia. Ahora bien, si después el empleador decidiese, en el marco de sus facultades, llevar adelante estas tareas con esas personas que están prestando tareas de su domicilio bajo el régimen de teletrabajo, ahí sí se va a tener que instrumentar mediante un acuerdo individual. Ahora, ¿puede llegar a ser contingente esta comunicación respecto a estos trabajadores que siguen prestando tareas desde la casa? Si uno no le provee los elementos de trabajo, si el empleador no le da la compensación de gastos ni le garantiza el paraguas de derechos que le otorga la ley, y sí, es contingente. Ahí vemos que cualquiera de estos trabajadores va a tener a su alcance un reclamo individual en la medida en que la empresa no la respete o el empleador no le respete estos derechos. Y por otra parte, no podemos descartar tampoco un reclamo de índole colectiva mediante el cual el sindicato venga y diga, bueno, hay una ley vigente, esta gente está prestando tareas de acuerdo a lo que establece el artículo segundo de la ley, está teletrabajando y la compañía no lo reconoce. Entonces, por eso decimos, si se va a comunicar frente a esta situación de la decisión de llevar adelante el mismo régimen, seamos conscientes de que el andamiaje jurídico de la ley a partir del 1 de abril se va a aplicar a todas las personas que estén teletrabajando. Correcto. Pero, Fabián, me parece que esta comunicación general de la que hablábamos, diciendo que estamos trabajando así por imperio de estas restricciones sanitarias y demás, eso, sumado a la realidad, porque es una realidad pública y notoria, deja a salvo esta cuestión de que no me puedan decir, no, yo vengo teletrabajando, no podés volver a lo presencial. Entendemos que hay dos preguntas, Jorge, que se dan en el chat, así ya, que justamente hablan de esto, ¿no? Por ejemplo, yo creo que lo contestaron ya, pero como para ser más enfáticos, no sé si quedó claro, pero Glucero dice, si la empresa no tiene necesidad de tener empleados teletrabajando y sin embargo quiere implementar el beneficio, un poco lo que yo preguntaba al principio, ¿no? De trabajar remoto, con lo cual el tratamiento es un esquema voluntario y solicitado por los empleados. ¿Cómo encuadra? Encuadra, se puede hacer, pero hay que cumplir con estos derechos. Es así. Estos son derechos, a ver, como todos los derechos del trabajo, como toda la normativa en derecho del trabajo, lo que dice la ley son mínimos, mínimos que no podemos negociar, ¿no? Los llamados mínimos inderogables del orden público. Si la compañía quiere implementar una política de trabajo remoto, no va a poder escaparse de los derechos y las normas que regulan el teletrabajo. Para mí, el beneficio, o sea, a ver, voy a ser crudamente Karen, ¿sí? Como a veces me sale. Digo, el beneficio murió. O sea, no existe más. Para mí, ¿no? O sea, desde mi entendimiento, me corrigen si estoy equivocada, porque vino una ley a decir, mira, si estás trabajando no de la oficina y desde tu casa, es esto, el marco que te corresponde. Ya no es un arreglo, acuerdo individual. O sea, podrá ser que en vez de darte internet y luz, además te dé internet, luz y zapatos, ponele. Bueno, eso, pero mucho más que eso no va a pasar, porque eso tendríamos que verlo, ¿eh? Eso tendríamos que verlo. Claro. Por el tema de la compensación de gastos. Pero sí, Karen, vas a tener que adecuar las políticas que tenías del beneficio de home office a la nueva normativa. ¿Qué quiere decir? Que vos vas a poder otorgar todo lo que venías otorgando, pero esto que dice la ley
es mínimo. Menos que esto, no. Ahora bien, tengamos en cuenta algo vinculado a la compensación de gastos. Primero, porque vi también fui leyendo algunas de las preguntas, ¿no? Que decían, aparte de, bueno, de la conectividad y de la luz, artículos de librería o repuestos de insumos vinculados a una impresora o lo que fuere. Igual que cuando estamos en la oficina. Pensemos esto, igual que cuando estamos en la oficina. El consejo es, estos gastos, luz y conectividad, que pareciera que son los primeros o los más directos, porque como decía Walter, la ley no dice cuáles son, habrá que compensarlos en dinero y lo que se pague bajo ese concepto no requiere de comprobantes, que lo dice expresamente la rendición. Por eso nosotros, en forma preliminar y provisoria, como decimos los abogados muchas veces, ¿no? Y hasta tanto haya, en los casos que aplique el convenio colectivo, la convención colectiva, lo que diga, y, mira, ahí justo me acaban de hacer la pregunta que yo les voy a contestar. ¿Cuál es el monto promedio de los gastos? Bueno, ahora vamos a charlar de eso. Un minuto, pero vamos a charlar de eso. Todo lo demás, artículos de librería y demás, lo aconsejable es que el empleador se los provea en físico. Son herramientas de trabajo. En la oficina teníamos las resmas de papel, teníamos el tóner, teníamos los bolígrafos, la goma de borrar y la brochadora. Bueno, lo aconsejable es que eso se entregue como elemento de trabajo en físico. Vamos a la compensación. Volvemos a decir, no hay ninguna norma, no hay ninguna pauta, no hay nada por ahora, salvo que hay que compensar los gastos de servicios, y no dice cuáles. Bueno, por ahora, y hasta tanto haya alguna referencia de mercado concreta, sea porque alguna de estas consultoras que hay en el mercado digan el valor de la hora de la compensación de gastos es tanto, o calculen, nosotros hicimos un cálculo con un grupo de colegas que nos sorprendió por lo poco, ¿sí? No es algo demasiado caro, ¿sí? Tomamos entre un pequeño universo, no pretende ser lo que les cuento una estadística científica, pero tomamos algunos datos de la realidad. Lo primero que sabemos es que es imposible pedirle a cada uno de los trabajadores que me diga ¿cuánto gastas de luz? ¿Cuánto gastas de internet? Porque uno va a tener una conexión de 500 megas, otro de 30, ¿sí? Uno va a tener una factura de luz de una zona residencial, otro de una zona comercial, completamente diferente y dispar. Entonces hicimos un ejercicio. Hoy, a valores del día de ayer, publicados en internet, ¿cuánto cuesta? ¿Qué servicios de conectividad ofrece la empresa Telecentro? Tomé esa, podía haber tomado la otra, u otras, pero tomamos una, ¿no? Y ofrecen planes específicos para teletrabajo, conectividad para teletrabajo, lo venden de ese modo, de entre 1.500 pesos por una conexión de 50 megas, hasta 3.148 pesos por una superautopista al espacio de 1.000 megas. 1.500 a 3.200, 3.150, como valor final. Y estuvimos viendo cuánto es un consumo, una factura de luz. Y llegamos a determinar que en algunos departamentos de un ambiente, un trabajador joven que vive solo y demás paga 500 o 600 pesos de luz, frente a una casa que puede oscilar entre los 4.000 y los 6.000 o hasta 7.000 pesos de luz. ¿Qué ejercicio hicimos? Tomamos un consumo de luz promedio o estimado de 3.000 pesos mensual, más este costo de conectividad que yo les decía. Si eso lo dividimos por 30 y luego lo dividimos por 3, teniendo en cuenta que una jornada de trabajo normal sería de 8 horas, llegamos a la conclusión que esta compensación de gastos por estos servicios oscilaría entre los 50 y los 70 pesos diarios por estas 8 horas. Esto les cuento para ponerle números a algo que, insisto, no está reglamentado. La norma dice que lo va a tener que hacer la convención colectiva, y nosotros estamos diciendo, bueno, ¿qué hacemos el 1 de abril si no hay alguna otra referencia? Entendemos que mientras lo hagamos con pautas objetivas, que de algún modo podamos decir, mire,
este es un valor de mercado, este es otro, tomamos estos. Frente a esto, ¿qué contingencias podemos tener? Que eventualmente algún trabajador diga, me estás pagando de menos. Bueno, discutámoslo, veamos cuáles son tus gastos, ¿sí? Pero en principio, tomando un parámetro objetivo, alguno, y tomando una decisión de ponerle un monto a esta compensación, estamos cumpliendo con la norma. ¿Sí? Entonces, cada trabajador va a tener una compensación, le podrá parecer mucho o poco, pero la va a tener, y vamos a poder demostrar ante la autoridad de aplicación, en caso de una eventual inspección, que hemos cumplido con esto. Colocando en el recibo de sueldo un rubro que diga compensación, gastos, ley de teletrabajo, y colocando el monto que determinemos utilizando algún parámetro lógico. Yo les comenté estos números porque tuvimos un montón de consultas, ¿y qué número? ¿Y cuánto es? ¿Y cuánto es? ¿5.000 pesos por mes? ¿1.000 pesos por mes? ¿40.000? A algunos les encantó. Dice, suma no remunerativa. Suma no remunerativa me gusta como herramienta. Se le decían... Esa es una de las preguntas, Jorge, que nos están haciendo. Si estos conceptos no remunerativos y se liquida a través del recibo o es a través de gastos. Mire, ninguna compensación de gastos es remuneración, por el régimen general. ¿Y se liquida el recibo de sueldo como no remunerativo o se liquida como expenses? O sea, lo rendís... No, nosotros aconsejamos que esté en el recibo de sueldo. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil de prueba frente a una inspección del Ministerio de Trabajo, por una cuestión práctica. Y porque además se lo depositamos junto con el salario. Entonces tenemos un acto administrativo, digamos, de transferencia bancaria mensual, y no dos, por ejemplo, ¿no? O una doble contabilidad. Me parece que con esto, con la reglamentación que dice que no es remunerativo, aunque insisto, no necesitaba decir que era no remunerativo. Lo que necesitaba decir, y lo dice por suerte la reglamentación, es que no necesitamos comprobantes para este gasto. ¿Por qué? Bien. Y porque no estamos pagando una factura de internet. Y una aclaración, una advertencia para todos, incluso para nosotros mismos los abogados. No hay que pagar por este rubro de más. ¿Por qué? Porque nos puede pasar, como a veces nos pasa, con el tema del uso del teléfono, de la telefonía celular, que algunos jueces del trabajo dicen, como usted otorgó el uso irrestricto o ilimitado del teléfono, todo aquello que no sea para herramienta de trabajo y haya sido utilizado en beneficio personal es remuneración. ¿Por qué? Porque no me está compensando un gasto, me está dando un beneficio. Entonces, para que esta compensación de gastos no se transforme en un beneficio, sino que realmente sea una compensación de gastos, ante la duda hay que ajustar para abajo. Nunca pagar de más por este rubro. ¿Sí? Esto es como advertencia, porque puede si no haber problemas. Algunos dijeron a ver si con esto podemos ajustar el salario porque es no remunerativo y nos sale más barato. No, por favor. Asumen un riesgo mucho más grave, y es que se considere esto, lo que no sea efectivamente gasto, como un pago encubierto. Bueno, Jorge, acá... una consultita, perdón, Jorge, una preguntita rápida, que vos mencionaste el ART con teletrabajo. ¿El teletrabajo lo podemos hacer de cualquier sitio? ¿Cuál es la pregunta? Normalmente todos estamos en nuestro domicilio, pero a veces cuadra, tengo un departamento en la costa, me voy a trabajar allá, tengo una quinta lejos, me voy a trabajar allá. Fundamentalmente, más que nada, porque mencionaste el ART como teletrabajo, ¿no? Sí, mirá, Jorge, no. Todo el esquema de la ley, si bien no está prohibido en ningún lado habla, digamos, de cuál es el lugar, habla el lugar por excepción, cuando es fuera del establecimiento, ¿no? El domicilio particular o fuera del establecimiento del empleador. Toda la lógica de la normativa entendida en su conjunto nos está indicando que debe ser desde el domicilio del trabajador o desde un domicilio del trabajador. Claramente nosotros no podríamos inspeccionar el lugar de trabajo, que es una de las facultades que nos otorga la reglamentación, si se presta desde una estación de servicio, ¿sí? O desde un bar,
o desde un hotel, ¿sí? O un hotel de turismo, un lugar de turismo. Imagínate Ahora, de una casa rodante. No, no podemos, porque no podemos verificar eso. Y si no, tendría que estar el trabajador llevándose la silla ergonómica, el matafuego, el botiquín, ¿no? A cada lado donde va a trabajar. Todo el esquema de la ley está pensado para que sea desde el domicilio o un domicilio, ¿eh? Con tendencia a la permanencia, no al cambio de trabajo desde donde se me ocurre cualquier día. Porque debemos informar al RT y al Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Esto que hablamos del registro y demás. Pero al RT con certeza tenemos que informar el domicilio. Y si no, ahí asume el empleador un riesgo, porque el RT puede decir, no tengo cobertura. No voy a cubrir porque el accidente ocurrió en un lugar donde no estuve informado. Tal vez frente al trabajador, la RT por la normativa tenga que responder igual, pero luego va a intentar repetir todos esos gastos que tuvo contra el empleador si es que no se estaba cumpliendo con la denuncia del lugar exacto donde está trabajando. Que pueda cambiarse, Jorge, claramente, que pueda decir, voy a trabajar desde la quinta o de la casa de fin de semana, ok, pero vas a trabajar desde ahí. Es un domicilio. Pero no el tema de cambiar a cada rato, ni hacerlo en estos lugares que no sean un domicilio, porque no van a estar dadas las condiciones de seguridad que la normativa requiere. Walter al inicio mencionó una resolución 1552 del año 2012 de la Superintendencia de Riesgos, vigente desde el año 2012, suspendida durante la pandemia, y que vuelve a tener vigencia, entendemos, a partir del 1 de abril, que obliga al empleador a entregar una silla ergonómica, un botiquín, un matafuegos y el manual de buenas prácticas de salud e higiene en el teletrabajo. Por lo cual, esas son obligaciones que también van a estar vigentes a partir del 1 de abril, que estuvieron vigentes desde el año 2012 y no nos habíamos ni enterado, no le hacíamos caso, ¿no? Porque prácticamente muy pocas políticas de home office como beneficio tenían en cuenta esto y sin embargo debían cumplirlo. Entre paréntesis, que no es ni más ni menos que la silla adecuada que también debemos tener. No en la recuerdo oficina. el caso. Gabriel Almara, sí. Bueno, Jorge, ok. Vamos a tomar por ahí para ir cerrando, les diría, y muchísimas gracias a todos los participantes. Vamos a tomar por ahí una o dos preguntitas más para no pasarnos demasiado, ya estamos excedidos. Obviamente el tema amerita extenderse y va a haber muchas preguntas. Seguramente va a haber una parte 2 de esto y seguramente va a haber una parte 3 de la fecha de vigencia y cuando esto se eche a andar, porque obviamente los casos particulares y las experiencias van a superar todas las suposiciones que estamos haciendo y toda la previsión que estamos haciendo. Ahí decía Sonia, qué maravilloso trabajar en la costa mirando al mar, qué lástima. En realidad sí podés trabajar en la costa. Creo que el mensaje de Jorge es no podés estar pivoteando todo el tiempo, pero nada de esta reglamentación prohíbe a un empleado un cambio de domicilio. De hecho, frente a esta nueva realidad, hay mucha gente que ha decidido hacer digamos, un cambio de sede y eso está perfecto. Esto de estar por ahí saltando de un lugar a otro es más complejo. Entonces, por ahí que seleccionen un par de preguntas de las que hayan visto, Walter, Jorge, el otro Jorge, y Fabián, por supuesto, y vayamos cerrando así, no nos extendemos demasiado, y bueno, de nuevo, muchísimas gracias a todos, ¿no? Sí, creo que quedó una pregunta, porque algunas las fuimos contestando en medida que se fue avanzando. Había una... El cambio de modalidad por parte del empleador no colisiona con el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esa es una pregunta que no sé si contestamos porque no sé si la quieren tomar. Sí, sí. Si el cambio de modalidad no colisiona con el artículo 12, es la pregunta referida a la irrenunciabilidad de los derechos. A ver, en la medida en que el cambio de modalidad, primero hay un ofrecimiento por parte del empleador para que el trabajador preste tareas mediante la modalidad de teletrabajo. Y la ley contempla la voluntariedad, es decir, acá hay una situación particular que escapa al ámbito de tutela del artículo 12 referido a la irrenunciabilidad, mediante la cual no está obligado ese trabajador a aceptar. Si suscribe voluntariamente el acuerdo
de voluntariedad del acuerdo de teletrabajo va a estar alcanzado por el régimen de teletrabajo y obviamente no hay ningún tipo de afectación a ese derecho, a ese consentimiento prestado brindado por el trabajador. O sea, en ese caso el artículo 12 no vendría a traer algún tipo de inconveniente para la suscripción del acuerdo individual entre el empleador y el trabajador. Perfecto. La otra pregunta que creo que no contestamos y que es interesante, la hace... no está el nombre completo, es una sigla PAVBAC. Si tenés mismas posiciones, pero algunas fuera de convenio y otras dentro de convenio, ¿qué pasa si solo a los de fuera de convenio les otorgás el teletrabajo? Bueno, ahí volvemos al punto que estábamos hablando en su momento, referido a las causas objetivas que tiene que tener el empleador para tomar estas decisiones referidas a su facultad de organización y dirección. Si esas facultades las adopta llevando parámetros, pautas objetivas que a lo que propenden es a mejorar la calidad de trabajo, la eficiencia, la productividad, lo que sea, no va a haber un inconveniente. Si en cambio esto apunta a algún sentido discriminatorio, van a tener un reclamo. Tengan presente también que si se da esta situación de la modalidad de teletrabajo para los fuera de convenio y se excluye al personal bajo convenio en la medida en que pudieran realizar estas tareas, es muy probable que el sindicato termine haciendo algún tipo de reclamo y esto que yo les digo así alegremente en esta charla de mañana se traduzca en un conflicto colectivo de trabajo, ¿no? O sea, que no sea tan sencillo decir, no, bueno, yo tengo mis facultades de organización y dirección, explicáselo al ministerio mientras pedís la conciliación obligatoria, te van a decir. Sí, o que el sindicato se te meta todavía más en tus funciones administrativas diarias, ¿no? A ver, convengamos que la ley les da una participación muy importante en el ámbito de la negociación para la reglamentación, así que es normal que el sindicato tome intervención y tenga una participación activa en lo que es la negociación reglamentaria de los aspectos críticos de la ley. Ok, relación de trabajo. Creo que lo de RT lo tratamos bastante, el tema de los costos y remunerativo o no remunerativo también. Lo de la costa estoy totalmente de acuerdo con Sonia, quiero ir a trabajarme frente al mar. Yo vengo de ahí, les digo, hubo varios días de lluvia, así que por ahí la ciudad también a veces tiene sus gratos momentos. Sobre el tema, bueno, lo de la RT también hay mucho, pero creo que lo hemos abordado. Acá hay un saludo especial para Jorge, así que después miralo, de un compañero tuyo de posgrado. Acá me manda el nombre de nuestra participante que hacía la pregunta esta que acabas de contestar, Paulina de Diaverum. Ahí estamos. Gracias, Paulina. ¿Y qué sucede? Acá tengo otra pregunta. ¿Qué sucede cuando a los empleados que hacen jornadas de trabajo mixtas, días de la casa, días de oficina, cómo manejarlo? Me parece que eso lo hablamos. No sé si quieren dar alguna pero es interesante, ¿no? Que mencionar que la ley de teletrabajo no hace una diferencia y no impide que este régimen mixto entre presencialidad y teletrabajo. En consecuencia, pueden convivir ambos esquemas. Y eso también puede formar parte de este acuerdo individual, ¿no? El acuerdo individual de teletrabajo, apuntando nuevamente a la voluntariedad del trabajador de tener que decir, ok, yo voy a acceder a esta nueva modalidad de teletrabajo, pero con este esquema, con esta jornada de trabajo. Tantos días teletrabajando. La mayoría de las empresas lo que nos están consultando hoy si se puede implementar un esquema de 3x2. 3 días de teletrabajo, 2 días de presencialidad. Y se puede hacer y pueden convivir ambos esquemas. Ahí lo que te cambiaría básicamente es el tema de qué le mandás a la casa. O sea, si hace 3 días en la casa, la silla, el matafuego y todo esto, se lo tenés que mandar igual, o sea, totalmente, igual. Sí. Lo que sí te variaría... Perdón, y si es un día también. Si es un día también, o sea, costo, una semana, un día es lo mismo. Ahora, te va a variar el costo que le vas a pagar de expenses, de internet, de luz, será prorrateado. La compensación de gastos. O por 10, no sé, los días que sean, ¿no? Por eso hasta que no haya una reglamentación o hasta que no salgan estas reglamentaciones de los convenios colectivos o no haya algún otro parámetro, lo que aconsejamos es establecer un valor diario fijo, como para después decir, bueno, ¿cuántos días fueron? Y se liquida con ese valor, ¿no? Para contemplar el que va un día, 2 días, 3 días.
Perfecto. Acá otra pregunta, creo que la habíamos hablado fuera de línea antes nosotros, es, ¿podríamos organizar otro referido a las prestaciones internacionales, trabajo desde el exterior? Podemos hacer una presentación referida a eso, pero entiendo que la RT no te cubre la persona trabajando en el exterior, así que estoy en lo correcto, no te lo cubre, ¿no? Y no está reglamentado, digamos, no tenemos mayor, la reglamentación no da mayores, no se metió mucho con este tema. El último artículo de la ley, hay mucho para cortar ahí todavía y para pensar, ¿no? Creo que es un tema aparte por ahí, Karen, y Lo coincido. podemos tratar. Aprovecho también para saludar a Inés. Creo que es un temazo, como se dice, el tema de las prestaciones en el exterior, porque involucra un montón de aspectos que no solo hacen a nuestra regulación, sino también a la regulación del país receptor, que tolere, permita o admita, digamos, la permanencia en la nómina argentina. Así que se abren muchísimas ventanas y tiene aspectos muy interesantes desde el punto de vista no solo laboral, sino también previsional y fiscal, entre otros. Así que levantamos... Lo ponemos en agenda. Y gracias por la propuesta, Inés. Vamos a tratar de fijar una fecha entonces con ese tema. Ok, bueno. Creo que muchas gracias, por ahí ya está muy en serio, hay que mandarle un matafuegos a cada empleado, pone a alguien con signo de interrogación. No debemos tener ellos en sus casas sus propios matafuegos. Queda grabada la charla, sí, va a quedar grabada la charla, así que la van a poder tener. Frente a eso, Karen, hay que mandar un matafuego a cada empleado, no, sí a cada empleado que teletrabaje, ¿sí? Y hay que hacerse firmar la recepción del matafuego, los elementos que indicó Jorge antes: matafuego, la silla, el mousepad y el manual de buenas prácticas, ¿no? Y el botiquín, perdón. Y el botiquín. Así que, sí, y el botiquín infaltable. ¿Cuándo se va a dar el problema? A un trabajador, una trabajadora que tenga poco espacio y diga, mira, la verdad que yo no quiero recibir la silla, no quiero recibir el matafuego porque no tengo espacio. Si va a teletrabajar, la recomendación es que reciba y que suscriba la documentación diciendo que recibió esos materiales por parte de la compañía. Bien, una sola cosita, hablando del matafuego, que parece una macana, ¿no? Porque justo uno de los últimos comentarios que había es que en los edificios hay matafuegos. Sí, pero si miramos el manual de buenas prácticas, el matafuegos tiene que estar... yo entiendo que parezca casi un tema menor y gracioso, pero se los comento porque está la pregunta. No alcanza con el matafuego del edificio, del pasillo fuera del... Tiene que estar a una determinada cantidad de distancia y accesible desde el puesto de trabajo. Todo eso está en el manual de buenas prácticas, que ninguno lo leímos, ¿no? Mentira, yo sí lo leí, pero casi nadie lo leyó porque es aburridísimo, pero existe y de algún modo también es complementario y da el fundamenta de por qué tiene que estar esto. Es un tema absolutamente menor. Aconsejamos que se dé cumplimiento porque si no es una cuestión que es sancionable, ¿sí? Por trabajo, nada más que por eso. Pero la verdad que no imaginamos a un teletrabajador extinguiendo con el matafuego la laptop. Entonces, no son cosas que en principio pienso. Se ríe ahí el amigo José Ramas, sonríe. Porque conoce José de las pavadas que yo digo, este tipo de cosas, está acostumbrado. Yo lo diría al revés, si no hay matafuego y pasa algo, ahí sí que me preocuparía, con lo cual te diría... Sí, no, eso sí. Por las dudas, mandale 2 matafuegos para, digamos, tratar de minimizar tu responsabilidad, digamos. Esa sería mi respuesta. Sí, evitar un mal mayor, digamos, esa es la cosa. Bueno, no hay más preguntas acá, creo que nos hemos excedido suficientemente el tiempo. Acá llegó una pregunta nueva, dice, ¿y el mantenimiento de los matafuegos? Y entiendo que se lo tenés que renovar una vez por año, ¿no? Si no me equivoco. Si no es cambiar el matafuego, hay que mantener y verificar la carga como cualquier matafuego y mantenerlo con la carga que esté activa, ¿no? Que pueda ser utilizado por el trabajador. Flor de tema de logística también, pero bueno, veremos cómo lo resolvemos. Pensemos en las empresas de 3.000 personas, ¿no?
Claro, bueno, sí, o como el caso nuestro que tenemos 1000 y pico, pero distribuidas en todo el país, o sea, capaz que tengo uno en el norte y uno en el sur, y pues, no importa. Pero en la Argentina hay que cumplirla. Les quiero agradecer muchísimo a todos, vamos a ir cerrando acá. Siguen surgiendo preguntas, prometemos que se las derivamos acá a los participantes y vemos si les podemos contestar luego para no extendernos tanto. Mil gracias por la participación, a todos los oradores un lujo, así que muchas gracias a cada uno de ustedes, a los panelistas por la experiencia y por ayudarnos a traer las preguntas, a Laura por organizarnos siempre, que sin ella no podíamos hacer esto posible, y sin Mercedes, que nos está siempre atrás y cuidándonos. Así que muchísimas gracias a todos, a cada uno de los que participó por las preguntas apropiadas, inteligentes y que nos ayudan a todos a pensar. Y como siempre digo, la Argentina todos los días nos da un desafío nuevo, así que este va a ser un desafío más para afrontar. Vamos a tratar de salir airosos como hemos hecho la mayoría de estos años en nuestra profesión, y con la ayuda de generosos profesionales como ustedes que nos guían. Así que bueno, gente, que tengan una muy buena semana, de lo que queda de la semana, y vamos a ir pensando en la próxima. Nos queda esta propuesta de el tema internacional y las contrataciones afuera, que se están poniendo muy en boga, o trabajos en el exterior. Vamos a tratar de ir en algún momento por esto. Seguro teletrabajo va a dar una segunda vuelta, no nos va a quedar más remedio, me parece, que volver con este tema, porque hay muchas pendientes. Y bueno, nada, muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo. Buenos días y gracias. Hasta pronto. Bueno, buenos días. Muchas Gracias. gracias. Buenos días, gracias a todos. Chao, chao. Gracias, Rodrigo. Buenos días y gracias a Gracias, todos. Karen.